Señal directa. La Liga Comunista 23 de septiembre, motivo del análisis de hoy, que agradecemos nos compartan estos micrófonos el maestro Jaime Tamayo, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues nada menos, algunos miembros de esta Liga Comunista 23 de septiembre recibieron el Premio Nacional Carlos Montemayor, nada más y nada menos que en la ex residencia oficial de Los Pinos. Tratando un poquito de recordar parte de la historia, por supuesto, y su opinión en principio acerca de este reconocimiento. Sí, bueno, mira, me parece un acto muy valiente que se les reconozca. Estamos hablando en realidad no de los fundadores de la Liga 23 de septiembre, que igualmente es una organización que fue fundamental en la historia contemporánea de México, sino de aquellos que participaron en el ataque al cuartel Madera en 1965, precisamente el 23 de septiembre, de donde tomó su nombre la Liga. Son dos sobrevivientes, que fue un grupo de jóvenes muy valientes que se enfrentó al ejército, que simulando un poco el ataque al cuartel Moncada, pretendían pues impulsar un movimiento de liberación nacional y hacia el socialismo en algún momento, pero que fueron masacrados brutalmente. Hay que recordar la declaración del general que los enterró, los echaban tierra encima a los cadáveres y si querían tierrita, pues ahí les va, ¿no? Es decir, el desprecio a la vida de estos jóvenes, y bueno, a quienes se les hace el reconocimiento son dos sobrevivientes de aquella gesta, digamos, idealista de estos muchachos valientes que, como dije, inspiraron el surgimiento del movimiento conocido como Liga Comunista 23 de septiembre, que ya surge en los 70 y que recoge, digámoslo así, tres tradiciones de lucha, dos que van a ser fundamentales en la construcción del concepto de lo que fue la Liga Comunista 23 de septiembre, la que significaba el grupo de los procesos, encabezado por Raúl Ramos Zavala, que era el Partido de la Juventud Comunista, y que tenía pues esta tradición, y de manera muy importante, porque Ramos Zavala no le tocó vivir ya la Liga, fue asesinado antes por el Estado mexicano, por el ejército, y en este caso el otro que sí le tocó ser dirigente, que es Ignacio Salas Obregón, conocido como SEA, que venía precisamente de los jóvenes profesionistas católicos, que encabezó incluso el movimiento profesionista de los jóvenes católicos, y se fue sumando al pensamiento de la teología de la liberación. Y estas dos fuerzas, digamos, comunistas y católicos de la teología de la liberación, van a concluir en la idea de construir un movimiento revolucionario armado en un momento en que el Estado mexicano tenía cerradas las puertas a todas las formas de manifestación disidentes. Hay que recordar que había pasado el 68 y que todavía había pasado después del 71, en el cual quedaba claro que la adopción de una lucha política por fuera de los cánones que se marcaban de manera muy estricta por el gobierno monolítico del Estado mexicano, pues tenía cerradas las puertas a otras expresiones y se les reprimía incluso con bastante violencia. Entonces, esto hizo que muchos jóvenes no buscaran, no pensaran que hubiera otra alternativa más que la lucha armada. La organización guerrillera, porque no fue la única, pero sí la más numerosa, fue en la Liga 23 de septiembre. Y el tercer afluente, digámoslo así, importante, uno precisamente de aquí de Guadalajara, que fueron los vikingos, que con una experiencia bastante importante en la lucha política estudiantil, en este caso contra la fe, como contra el propio Estado, en algún momento ya en que se vieron obligados a pasar a la lucha armada, en la represión que vivieron, constituidos ya como FER, pues fue en otro fuente, ¿verdad?, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces me parece en ese sentido que el reconocimiento que se hizo a estos dos veteranos de las luchas sociales armadas es muy importante en términos de reconocer lo que ha significado este tipo de luchas en los cambios que hay en este país, porque no hay que olvidar
que en buena medida la reforma política del 77 viene precisamente como consecuencia de la lucha armada. No es gratuito que el propio Reyes Heroles, que fue el ideólogo de esta reforma, declaró pues que había que evitar que se despertara el México bronco, que se estaba despertando, y que había que abrir canales de participación política, como fue pues la reforma del 77. Y bueno, pues, tampoco hay que olvidar que incluso la reforma de Cedillo, que es la gran reforma, pues parte en buena medida de la búsqueda de una salida política a lo que habían sido los levantamientos del zapatismo y luego de la presencia del EPR, que ya venía organizándose y luchando también con la vía armada desde otras siglas originalmente. Pero en ese sentido, este país, Sí. ustedes tienen lamentablemente, pues ha tenido que ser sacudido precisamente por estas expresiones armadas para abrir espacios o canales de participación política un poco más allá de los limitados espacios y las restricciones que tiene el Estado mexicano, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido me parece que el reconocimiento es un reconocimiento a una lucha que primero es una lucha en contra de la desigualdad, por una igualdad social, pero también una lucha por la democracia, para que la sociedad encuentre también formas de participación más aceptables por el conjunto de la sociedad misma, en este caso pues formas democráticas, pero que requieren abrirse. De manera pues que si hoy de alguna manera podemos decir que la lucha armada no se presenta o no necesariamente se presenta como la única opción para cambiar este país, sino que hay el planteamiento de que pueden ser buscados pacíficamente, pues hay que tener en cuenta que en buena medida es gracias a estos jóvenes idealistas que sacrificaron su vida, porque son cientos y cientos de desaparecidos, de muertos, de ejecutados, de encarcelados, ¿no? Que vivieron la represión del Estado, este Estado autoritario que rigió durante más de 70 años en México. Maestro Jaime Tamayo, ¿qué opinión le merece la polémica que se desató después de que el historiador Pedro Salmerón, hasta entonces director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, provocó por el hecho de haber utilizado justo un término que usted acaba de referir cuando iniciábamos esta charla? Utilizó el término de valientes jóvenes al referirse a la Liga Comunista 23 de septiembre. Así es. Mira, pues déjame decirte una cosa. Realmente lo que sucede es que estamos viviendo una represión tremenda contra el pensamiento, una censura a las formas de expresión a las formas de expresión que difieren de el pensamiento neoliberal, empresarial, y lo peor es que esto viene desde los empresarios, desde sectores de la derecha y de la ultraderecha, y esta vez lamentablemente el gobierno federal no mostró el carácter mínimo que se requería para defender precisamente la capacidad de un historiador reconocido como es Salmerón y de un instituto que precisamente, no estamos hablando de la Secretaría de Hacienda, estamos hablando de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ¿verdad? Estamos hablando del Instituto de las Revoluciones en México. Y esto implica no solo la Revolución Mexicana, sino también otras formas de expresión revolucionaria, como fue la lucha armada en los años 70. Y que se censure de esa manera tan brutal, donde personajes que han sido responsables de cientos y de miles de muertes, como es el caso de Calderón, por ejemplo, o de las irresponsabilidades de este señor Fox, y bueno, el mismo Peña Nieto, pero en este caso, toda esta derecha tratando de censurar a un historiador que sí tiene razón al decir esto es lo mínimo que se podría decir de los jóvenes que se fueron a la lucha armada en este periodo, porque yo diría que además se iban por un ideal, por una convicción y por una cerrazón provocada por el Estado y una violencia provocada por el Estado, que hay que ver quién es el principal y el primer
responsable de esa violencia? Bueno, pues obviamente es esa burguesía que representa Garza Sada y ese Estado que representaba los intereses de esa burguesía. Entonces me parece lamentable que no se haya ratificado, sostenido al director del instituto, por un lado, y por otro lado me parece que no podemos permitir que ignorantes como son empresarios, que saben mucho de pesos y centavos, pero que de política y de historia son grandes ignorantes, vengan a criticar y a provocar la salida de un académico como Salmerón de un instituto que estudia precisamente las revoluciones en México. La próxima vez nos van a venir a decir que el héroe de este país es Porfirio Díaz, Maximiliano y Victoriano Huerta, ¿verdad? Y entonces cualquiera que hable bien de Zapata o de Villa o de, no sé, cualquier revolucionario, pues va a ser también censurado por este señor. Me parece inaceptable, me parece una agresión a la academia, a la ciencia, a la historia, y me parece que no podemos aceptarlo. Pues tenemos que rechazar estas situaciones y tenemos que evidenciar quiénes son estos señores. Pues como dije, si de algo no saben, es de la historia, y de algo no quieren saber porque además quedarían muy mal parados, es de la historia, precisamente, que en el papel que ha jugado los empresarios en la historia de este país. Recordemos simplemente en el caso precisamente de Monterrey, el papel que jugó el grupo de Monterrey en el periodo de Cárdenas, ¿sí? Y sus vinculaciones con grupos nazis. Y ya no digamos la ultraderecha aquí mismo en Guadalajara, vinculada al fascismo, vinculada al nazismo, el Yunque, ¿no? Que estuvo cogobernando en Jalisco, en fin, y de eso no se habla. Y la cantidad de muertos que se produjeron como motivo de la represión, que son cientos de jóvenes en ese periodo, y de eso no se habla. Y además, digo, pues siendo claros, ni siquiera se están señalando el asesinato de un empresario que además la idea no era ejecutarlo, era un secuestro de carácter político y que fue precisamente víctima de la bala de sus propios guardaespaldas. Hay quienes dicen que tenían órdenes de que no permitieran que fuera secuestrado y que por eso tenían que eliminarlo. Más allá de la anécdota, el punto es que la muerte de este personaje se está colocando por encima de la cantidad enorme de muertes víctimas de la represión antes de la existencia de la guerrilla, del 68, el 71, y yéndonos más para atrás, 65, etcétera. Y en este sentido, pues hay que ver, incluso yo creo que habría que ver pues qué posición va a tomar el gobierno de López Obrador. Parece que hoy en la mañana tocó el tema. Exacto. Yo creo que hay que exigirle la reinstalación de Salmerón y no permitir que la censura venga de estos ignorantes de la historia, de estos ignorantes de la ciencia, que simplemente están yendo por sus intereses y que toman como bandera a un personaje que, bueno, pues representará sus intereses, efectivamente, pero no representa los intereses de los mexicanos. Es los intereses del menos del 1% de la población. Pues, maestro Jaime Tamayo, el tiempo es el que ahora sí se nos agotó, pero agradecemos, por supuesto, su participación y su opinión en torno al tema. Ok, bien, muchas gracias. Gracias, muy amable. Es el maestro Jaime Tamayo, investigador del CUCS, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.